Hola a todos, amigos. Aquí está Mozart. Hoy voy a hablar, bueno, probablemente, de una de vuestras secciones favoritas. Esto es lo que está pasando ahora mismo en el blockchain y lo que creo que va a suceder después. Y cómo no solo se cerró febrero, sino cómo ha transcurrido todo este rango lateral que empezó, probablemente, a mediados de noviembre, cuando el precio estaba alrededor de $93.000. Ahora, de hecho, he llegado a las mismas marcas, y en ellas queda así. La primera métrica es: este jazz. 3 lazos es la pérdida, realizada en dólares ajustada para las denominadas entidades. ¿Por qué se hace este ajuste por entidades? Porque muchas veces sucede que una billetera grande no tiene billetera. Una gran ballena puede pagar cientos de billeteras si utilizamos la interpretación estándar para estimar la pérdida de cada una de estas billeteras, de cada uno de sus cientos. Esto desdibujará el panorama general. Entonces, con el ajuste por entidades, tomamos todas sus billeteras, entendemos que todas estas billeteras le pertenecen, porque todas interactúan entre sí, constantemente y no cambian esta interacción. Y atribuimos todas estas pérdidas específicamente a esta entidad. Así que, lo que es interesante y notable. 3 de febrero. En el SQS, pérdida. En dólares, es puro Bitcoin. No estoy mirando, ahora hay mercado, solo estoy mirando. El Bitcoin tuvo una pérdida realizada de $510 millones. Es decir, para que entiendan lo grande que es esto, este es un corte transversal del último año, vamos a agrandarlo aún más. Directamente desde enero del 24, durante 1 año y 2 meses. Así que trazamos esta línea. Esa es la pérdida en dólares. Y esta es la mayor pérdida. Desde julio del 24, bueno, y desde agosto, cuando hubo carry trade con el yen. Desde el inicio de este ciclo, después de la victoria de Trump. El 6 de noviembre, es decir, más o menos por aquí, el 6 de noviembre. Es la mayor pérdida. De hecho, es tan grande que supera aproximadamente el doble de todas las pérdidas anteriores, en cuanto a magnitud. Una pérdida muy grande. Ah, si también miramos todas estas grandes pérdidas del último año, y, aún mejor, si las observamos desde octubre del 23, cuando oficialmente comenzó este ciclo, cuando empezaron a hablar. Hablando de ETF de Bitcoin, así es. Entonces casi todas esas pérdidas, ya sea el 24 de enero, ya después de la aprobación efectiva del ETF de Bitcoin o en otras fechas, bueno, todas estas fechas, cuando se pueden comparar estas pérdidas, todas marcaron un fondo. Cada una de estas pérdidas marcó un fondo, con un giro, ya sea desde los niveles actuales, o tras alguna consolidación, o probablemente hubo una excepción. Aquí. Septiembre del 24. Aquí nos dimos la vuelta, a través de un segundo fondo, pero fue actualizado. Un 4-5-6%, no recuerdo, o sea, no es mucho. En lo demás, aquí, ¿qué? Aquí, ¿qué? Aquí. Incluso dentro del actual PAMP. Después de noviembre. Prácticamente siempre seguía un rebote, al menos un rebote, incluso si después hubo una corrección, como, por ejemplo, fue después de julio. De todas formas, hubo un fuerte rebote. Este de aquí. Y ahora, hemos fijado esta pérdida, y el precio se mantiene en su lugar. Está justo en el mismo sitio. El rango de movimiento se ha estrechado increíblemente, mucho. Es decir, la salida de aquí va a ser fuerte. La única pregunta es hacia dónde irá. Teniendo en cuenta que no tenemos una reacción clara y rápida después de esta pérdida, yo admito, un escenario. Lo diré más tarde. Pero por ahora aceptaremos esto. Ten en cuenta lo que acabo de decir. Todo lo que hay es la mayor pérdida desde agosto, después del trade de Kerry, que empezamos en julio. Es decir, en los últimos año y medio ha habido 2 pérdidas grandes, no debería haber más. Pero, si ajustamos todo esto, no a dólares, sino a Bitcoin, entonces obtendremos una pérdida bastante estándar. Bueno, claro, ¿por qué? Porque si antes el Bitcoin subía, digamos, a $40.000, como en enero del 24, ahora está a 90 o $100.000. Está claro que en dólares las pérdidas serán mayores si perdemos la misma cantidad de Bitcoins.
Es decir, la pérdida en bitcoins es más conservadora, pero también es la mayor en el marco de la última ola de crecimiento. O sea, después de la victoria de Trump es el más grande. Y también supera más del doble de todas las pérdidas obtenidas hasta ahora. Aquí, en cuanto a magnitud, es todo lo mismo. Son muy parecidas a las pérdidas de septiembre y octubre, muy parecidas. Aquí está la de septiembre. Sí, aquí está el trade de Kerry. Y la pérdida de julio, y aquí tenemos la pérdida de mayo. Y en abril fue el ataque de Irán a Israel. Lo mismo. En cada uno de estos casos hubo un repunte inmediato, con una excepción, en el otoño de 2024 a través de otra adición. Una corrección, pero no fue fuerte. Eso está registrado. Es decir, eso es lo que se refiere a las pérdidas obtenidas en todo el sistema. La primera opción fue en dólares, la segunda opción en bitcoins. Bueno, es decir, pérdida realizada, BTC. Sigamos adelante. Ahora es interesante ver lo mismo, pero desglosado por cohortes. Lo primero, es la pérdida de LTH. Se marca aquí, en azul. También tomaré desde principios de 2024. Para ser objetivos. Se resalta en color azul. Esto es cuando los holders a largo plazo registran pérdidas. Y les recuerdo que en el blockchain, los holders a largo plazo son todos aquellos que tienen bitcoins en sus billeteras. Más de 155 días. Es decir, se considera que son un poco más experimentados y pueden aguantar caídas más profundas y saben un poco más que el llamado fresh money o el dinero impulsivo a corto plazo. Y la pérdida de los holders a corto plazo es todo lo demás. Color rojo. Lo curioso es que la última vez que los holders a largo plazo realizaron pérdidas fue solo en octubre de 2024. Desde entonces, no han realizado ninguna pérdida. Es decir, su confianza es bastante evidente. Y, desde mi punto de vista, es objetiva. Yo también estoy bastante seguro. Y yo, en general, también soy un holder a largo plazo. Puedo hablar por mí mismo. Incluso en la caída del 3 de febrero, que parecía ser una caída muy fuerte, bueno, se podría haber reducido la posición por si acaso, si tienes entradas promedio alrededor de 40. No, ninguno titubeó, en general, todo estaba limpio por LTA. Bueno, aquí hubo una reducción de posiciones de 100 a $1000. Bueno, alguien. De los viejos camarones allí. Me asusté, por ejemplo, globalmente no hubo nada. Es decir, aquí toda la pérdida pertenece a los holders. A corto plazo, no lo voy a considerar. Son las mismas métricas que ya mostré antes, solo que desglosadas por cohortes. Es importante señalar que aquí solo están los cortoplacistas, el fresh money, el dinero impulsivo, que serían nosotros del mercado, se consideran retail y es un mercado bastante frecuente por razones obvias, después de Chechenia, Siria adelante. Fue una limpieza seria y la más grande desde el 5 de agosto de 2024. Ahora podemos mirar más a fondo y ver, incluso, dentro de los cortoplacistas, quién de ellos ha ganado. La mayor pérdida para esto la atribuiremos al 3 de febrero. Y echemos un vistazo a esta tabla. Es decir, aquí vemos que toda la pérdida principal obtenida. Y lo más interesante es que incluso en la cohorte de los cortoplacistas, aquellos que mantienen durante más de 3 meses, no titubearon en absoluto. Ellos mantienen esos bitcoins. Principalmente, ¿quién se cerró? De 1 a 3 meses, por 14 millones de dólares. Los mayores pérdidas las registraron los dineros completamente nuevos, aquellos que mantienen bitcoins de una semana a un mes, por un total de 480 millones de dólares. Y aproximadamente la mitad de este valor se ha fijado. Aún más. Dinero nuevo de un día a una semana. Es decir, globalmente, a grandes rasgos. Bueno, por cierto, aquellos que compraron Bitcoin en las últimas 24 horas probablemente se quedaron alucinados y registraron 70 millones de dólares. Pérdida. Es decir, a los chicos no les ha ido nada bien. Apenas llegaron al mercado, les prometieron de todo y de inmediato a la liquidación. Bueno, a grandes rasgos, hay dos cohortes principales que han registrado esta pérdida. Y en total su rango va de una semana a 3 meses. También hay una cohorte sensible, les mostré en revisiones anteriores de blockchain lo que es realmente, aquí. Esa es la cohorte. Es un punto de inflexión, su precio de compra promedio está alrededor de los 92, $93 mil.
Y en cualquier ciclo alcista de Bitcoin, cada vez que bajábamos a ese nivel, podíamos atravesarlo, podíamos no llegar, podíamos toparnos justo con él, pero cada vez rebotábamos de ahí, se consideraba una corrección muy marcada y pronunciada. Ahora, creo que lo mismo aún no lo hemos superado, pero nos hemos acercado y nos hemos topado justo con él. Aunque, por otro lado, el precio de compra promedio de toda la cohorte de cortoplacistas, es decir, de 24 horas a 6 meses, está un poco más abajo. Ahí está alrededor de $92.800, pero les falta un poquito para llegar. Aquí hay una métrica interesante, más global, llamada las bandas de precios de desviación extrema de MVRV. ¿Qué significa eso? La métrica MVRV es el valor de mercado dividido por el valor realizado. Es decir, tomamos a todos los participantes del mercado sin dividirlos en cohortes, cortoplacistas y largoplacistas. Contamos, en promedio, en qué estado se encuentran ahora, si están en ganancias o en pérdidas. Bueno, ahora, por supuesto, están en ganancias, porque la proporción de los que son a largo plazo es muy alta. Y vemos en qué ganancias están. A continuación, tomamos esta línea media del último año. Este es el llamado One Year Rolling Window, es decir, una ventana móvil de un año. Y contamos que, ahora tienen, en términos simples, por MVRV, el valor promedio actual es de $96.900. Y observamos las llamadas desviaciones estándar, donde el precio puede reaccionar. Arriba está más un sigma y 2 sigma, es decir, 1 y 2 desviaciones estándar. Y abajo está menos 1 y menos sigma. ¿Por qué menos? Porque nunca ha llegado a menos 2. Y, por cierto, desde este punto de vista, siempre estar en largo, a largo plazo, en un horizonte de más de 10 años, es más rentable que estar en corto. Porque menos 1.5 sigma lo hemos visto un par de veces, mientras que más 2 sigma lo hemos visto muchas más. Así que, históricamente, en cuanto el precio llega a la línea media, que ahora está en unos 96.900, es decir, dentro del rango de precios actual, siempre ha sido un punto de rebote en los mercados normales. Si la atravesamos hacia abajo y nos consolidamos por debajo de ella durante un tiempo, es decir, por ejemplo, como fue aquí, esto fue en julio. Oh, perdón. Aquí está, agosto. Agosto, la caída. El 24 de agosto del año 24, todos podemos estar un tiempo por debajo de esta línea e incluso bajar hasta menos un sigma, como ocurrió en septiembre del 24, puede pasar cuando hay falta de liquidez, y empezamos a toparnos con la línea de soporte de algunos a largo plazo, mientras que todos los de corto plazo se van del mercado. Esto no pasa a menudo, pero en los mercados normales, la línea media, que es la amarilla-naranja, la sostiene, mantiene bien la tendencia. De hecho, ni siquiera tocamos eso. En mayo y septiembre del 23. Aquí, por cierto, hablando de la caída de la crisis bancaria, el 23 de marzo. La quiebra de Silvergate. Y así, piensen, ¿recuerdan todos esos quiebras si estaban en el mercado en ese momento? Luego, el ciclo de 21 años rompió esta línea con la prohibición y reducción masiva de los mineros. Llegamos a menos 1, nos consolidamos y prácticamente llegamos a menos 1.5 sigma. Luego, el mercado alcista de 2017. Aquí, en general, nos iba bien, es decir, podríamos haber llegado a esta línea, atravesarla, pasar por la media, golpearla o no llegar del todo. Pero luego, cada vez rebotábamos hacia arriba. Ahora hemos llegado a ella, llevamos 3 semanas negociándola desde el 5 de febrero. Es decir, esta situación, la verdad, no la entiendo muy bien. La salida de aquí va a ser fuerte. Pero, va a ser. Bueno, os diré cuál al final no podré. La intriga, ahora. Anunciar. Es decir, es una métrica bastante fuerte que muestra, en términos simples, algún valor medio de MVRV estándar, dentro de un ventana móvil anual, que es típica del mercado. Y también su desviación. Esto es más 1 sigma. Más 1 sigma, más 2 sigma, esa es la línea roja. Normalmente, la línea roja es el pico de un mercado alcista, donde es necesario recortar. Los valores de menos 1 sigma son puntos de entrada ideales dentro de un mercado alcista, como este de agosto. Y menos sigma solo ocurre en un mercado bajista, cuando nos vamos a la línea azul o por debajo.
Es decir, como fue, por ejemplo, en mayo de 2022 y en el verano de 2022. También lo fue. En el colapso del coronavirus de 2020, marzo. En torno al año 20, solo. En situaciones así esos niveles pueden ser alcanzables. En las condiciones actuales, es muy poco probable, a menos que empiece una tercera guerra mundial o algo así, o que un asteroide que se llevó a los dinosaurios vuelva a aterrizar en la Tierra. Este logro, por ahora, parece poco probable. Aunque, todo se ha estrechado tanto después de la aceptación de Bitcoin ETF, que incluso menos un sigma, ahora son 87 mil dólares. Lo que, en principio, yo acepto, y ahí simplemente me promediaré. Bueno, ya saben, ya he dicho todo esto, no lo voy a repetir. Menos 1.5 sigma son 80, eso ya es mucho menos probable. A continuación, hablemos de eso. Sí, mucha gente quería escuchar sobre eso, así que vamos. Yo también diré qué está pasando con los altcoins, así que primero tomamos la capitalización de todos los altcoins. Todos los altcoins. Sin Bitcoin y sin Ethereum. Los excluimos. Para ser objetivos. Todo lo demás. Tomamos una línea media comprensible, tomemos la capitalización de estas 2 semanas. Para excluir el ruido, hay que saltar bastante. Si tomamos cada día de esas 2 semanas y miramos, vamos a ver, miren. Tuvimos 2 grandes limpiezas del mercado. La primera fue el 20 de diciembre. Creo que cada uno de ustedes lo recuerda. Este día. Las posiciones se redujeron en promedio durante 2 semanas en casi 250 millones de dólares. Y bueno, para el 3 de febrero también. Fueron menos 230, 240 millones de dólares, y eso, fueron 2 enormes limpiezas. Primero, veamos cómo se calculan los datos de la métrica, que significa en general todo lo que estamos viendo aquí. Primero, en dólares, estos 2 enormes desplomes fueron los más grandes desde mayo de 2022, cuando había un mercado bajista salvaje, ya fuerte, en pleno apogeo, el más grande. Incluso, los desplomes en dólares. En el ataque iraní, en el desplome de julio, en el desplome de agosto y, en septiembre-octubre, cuando allí. Fue el 1 de octubre, cuando los cohetes volvieron a volar. No superó esos 2 desplomes. Luego, las líneas rojas de arriba muestran, ¿en qué periodo? Se interrumpe el pico anterior por el desplome. Es decir, fue en mayo de 2021, ese fue el primer desplome serio, por cierto, debido a la prohibición China sobre las criptomonedas. Luego, cubrimos, en promedio, actualizamos estos valores en mayo de 2022 y de nuevo nos acercamos a ellos. Aquí, en este rango lateral, en todo esto. Entonces, esto no se nota. ¿Cuántos días hemos estado dentro del último nivel de liquidación más grande? Es decir, hasta ese momento fueron aproximadamente 11 días, y, después del 20 de diciembre, fueron 12 días. Es decir, nos fuimos a una desviación más seria por un día. Esto muestra clara y vívidamente cuán fuerte fue la liquidación en el ALP. ¿Qué tan fuerte fue el lavado al retail? Especialmente, cuánto se han reducido las posiciones apalancadas. Luego, lo mismo, pero en porcentajes. Lo mismo. También tomemos. Aquí, habrá un panorama un poco diferente, pero muy parecido. Si tomamos en porcentajes de reducción, estos 2 actuales lavados del mercado ya empiezan a parecerse a lo que vimos en julio del 24, en agosto del 24, y después del ataque iraní, empiezan a parecerse. Esto se parece. Y, por cierto, el colapso de FTX también es muy parecido en porcentajes. Es decir, en principio, estas son las 2 mayores liquidaciones, después de las cuales el mercado rebota con mucha fuerza. Es más, en la mayoría de los casos, incluso se recuperó después de una liquidación, pero aquí ya hemos esperado 2 liquidaciones. Y en conjunto con mis análisis anteriores sobre el estado de Total 3 en el marco semanal, déjame hacer una conclusión, al final de este vídeo. Este es el Bitcoin en la semana. Es decir, aquí, en principio, se puede ver que 1, 2, 3, 4, los últimos 3. Llevamos al menos una semana atrapados en un rango muy estrecho. En un rango muy estrecho. Desde aquí habrá una fuerte salida. Y, teniendo en cuenta todo lo que les he mostrado, de nuevo, estoy expresando mi opinión.
De lo que he mostrado, ustedes pueden formar su propia opinión. He mostrado hechos que puedo interpretar de forma sencilla para aquellos que no entienden el Blasnode. Puedes interpretarlos a tu manera, como yo los interpreto para mí mismo. Es decir, la descarga en los indicadores, en el porcentaje de ganancias, en las liquidaciones, en las pérdidas, es suficiente y ya se está acercando a los picos en los mercados alcistas. Es por eso, desde el punto de vista del riesgo, es más probable y más sensato, y tiene sentido ahora mantener una posición larga, al menos para hacer otra prueba de este pico, aunque espero una actualización, es decir, eso es más razonable. Desde el punto de vista del riesgo y de lo que ya ha sucedido. Y, lo que, al mismo tiempo, el mercado de valores ha estado en máximos durante bastante tiempo y Bitcoin no ha logrado ponerse al día, y teniendo en cuenta que la masa monetaria ya ha comenzado a crecer hace tiempo, el M2 y el Bitcoin se está quedando atrás y va con retraso respecto a esa masa monetaria, por ahora, el riesgo-recompensa está claramente a favor de las posiciones largas. Simplemente es una probabilidad estadística, y solo me baso en eso. Pero teniendo en cuenta que el 3 de febrero no hubo una reacción clara, aquí, de inmediato hacia arriba. No, bueno, en el gráfico diario compramos, pero al final estamos negociando todo. Esto es lo que hay. Aunque, ya podríamos haber subido un poco más. Yo admito, y esto es una conclusión, de vídeos anteriores, que podemos establecer este tercer fondo. Aquí está, el canal descendente, aquí se ve claramente. Y aquí podemos llegar a alguna parte. Podemos establecer este fondo. Si llegamos aquí con una gran probabilidad, será rápido, con un pinchazo. Y un retorno muy rápido. Aquí me promediaré. O bien con el mismo volumen, o con un volumen mayor, probablemente más. Voy a tomar un volumen de aproximadamente el 50%. Ajá. En comparación con los 97 a 300 que tengo, por ejemplo. Bueno, la posición larga actual. Aunque, considero este escenario con una menor probabilidad. Con una menor probabilidad, pero es posible, no se puede descartar. Hay que tener todas las cartas sobre la mesa y debe haber un plan para cada una de las opciones. Por ahora tienen un plan para cada 2 meses. Después de lo cual habrá un rebote. En altcoins va a ser más fuerte que en Bitcoin, porque está mucho más sobrevendida. Y los números que te mostré en el alt dicen que simplemente fue un desastre allí. En lo que respecta al comercio minorista, allí todo está simplemente lavado. Se nota también por la actividad. La actividad comercial, incluso después del hackeo de Bibi, cayó casi a cero en todos los exchanges, precisamente con altcoins, sobre todo con los memes. Los memes simplemente se han desplomado hasta casi cero. En altcoins habrá un rebote más fuerte. Aquí están mis dos opciones principales. ¿Qué conclusiones puedo sacar de todo lo que he analizado? Se pueden sacar diferentes conclusiones, por favor, os lo he interpretado. Los gráficos son geniales. Puedes analizar y comparar con tus argumentos y con tu opinión o con la opinión de otro. Ahí hay análisis de un blogger. ¿A qué opinión le prestas atención? Total 3. Aquí tampoco me cambia, como que. Aquí tenemos consolidación, hemos retirado esta liquidez tras la caída del 3 de febrero, eso es suficiente. Además, aquí tenemos, porque casi hemos tocado el 61,8, así que podemos probarlo una vez más. Podría volver a 800, por ejemplo, pero también podríamos no probar el nivel 1. 38,2, en principio, se puede hacer de inmediato, rebota en el thriller. Aquí tampoco hay ningún problema. Aquí es puro 50 al 50, no puedo adivinar. Pero este diseño todavía está mejorando, este diseño. Desde hace un mes hay más preguntas aquí, que con un collet, como con un Bitcoin, para ser honesto. Pero este tema es para un vídeo aparte, no es ahora. Gracias a todos. Espero que esta reseña te haya sido útil. Si deseas que periódicamente publique reseñas tan detalladas sobre blockchain, dale me gusta y escribe comentarios. Para que entienda que no estoy perdiendo el tiempo en vano, porque preparar una reseña así lleva tiempo. Mucho más tiempo que simplemente abrir un gráfico y anotar lo que pienso. Que tengan una buena semana. Ha estado con ustedes, Mozart, y hasta luego a todos.